Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Juan Pablo Medina y en esta actividad voy a hacer la exposición para el módulo 2 sobre estructuras de datos. Entonces, sin más preámbulos, vamos allí. Vamos a hablar entonces primero que todo de la estructura como tal, llamada struct. En este caso, las estructuras dentro de los lenguajes de programación son colecciones de datos, en algunos casos también van a incluir métodos que pueden ser de diferentes tipos, pueden conjugar en sí tipos de datos como enteros, flotantes, cadenas de texto, etcétera. También pueden crear algo similar a las instancias, si llevamos la analogía a las clases, pero no tienen características de herencia ni de polimorfismo. Es decir, simplemente son réplicas de la estructura que allí se creó sin mayores detalles. Un detalle, ya pues viendo un poco la declaración de esto, entonces podemos ver acá una estructura simple, el lenguaje esta vez que he escogido es el lenguaje C++. Entonces tenemos la estructura móvil para hablar de un teléfono móvil. Entonces tiene cuatro atributos, dos de ellos son cadenas de texto para la marca y el modelo, uno que es un entero para el año de lanzamiento y uno que es flotante para el precio porque podría incluir centavos. Entonces vemos aquí, por ejemplo, una implementación, como veíamos en la lámina anterior, esta estructura, entonces ya después estamos acá creando un objeto, digamos, de esta estructura, que se llama fon1. Entonces, una de las maneras de asignar los atributos de este fon1 es usando el operador punto, en este caso fon1.brand va a ser igual en este caso a Samsung, fon1.model, el modelo va a ser igual a S10, fon1.year of release, año de lanzamiento va a ser 2019, y fon1.price va a ser 999.99. Ahora continuamos entonces viendo otra manera de inicializarlo, en el cual en lugar de mostrar explícitamente a través del operador punto cada uno de los atributos, vamos a ponerlo aquí como dentro de una lista, ¿no? Entonces acá está fon1, bueno, acá me faltó realmente un igual, fon1 igual a Samsung S10 2019 y 999.99. Adicionalmente a esto, dependiendo de los tipos de datos que estén incluidos dentro de la estructura, se puede calcular lo que va a ser el tamaño de la estructura. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en la primera parte, en la cadena de texto, Samsung, 7 bytes. Recordemos que para los tipos de carácter es un byte por carácter. Entonces está Samsung, que tiene 7 letras, son 7 bytes. En el segundo, que es S10, entonces también tendrá 3 letras, serán 3 bytes, van 10. Y tenemos dos tipos de datos numéricos, tanto el primero que es entero como el segundo que es flotante, cada uno tendrá 4 bytes para un total de 18 bytes. Accedemos a este total de bytes a través de la función sizeof, que nos permite conocer el tamaño en bytes de una instancia, llamémosla, de la estructura. Vamos ahora a hablar de las constantes. Las constantes son un tipo de dato que de alguna manera, si bien conocemos las variables y sabemos que durante la ejecución una variable puede ser reasignada, puede tener o aceptar distintos valores, las constantes, en este caso const, son tipos de datos que no se pueden modificar durante la ejecución, reciben un valor al inicio y no pueden ser reasignados. La declaración de esta se puede hacer de varias maneras. Primero podemos hablar de constantes literales, que son aquellas que usamos cuando no se les asigna un nombre. Por ejemplo, acá vemos que tenemos una variable dólar que es igual a peso dividido este valor de 4.388.02, que es la tasa de cambio, pero no la tenemos dentro de una variable, no la tenemos dentro de un nombre, simplemente es una constante que literalmente se pone allí. También pueden ser declaradas, que es cuando se les asigna un nombre y un valor. Por ejemplo, acá estamos creando la constante double, que será pi, y pues se le asigna el valor de pi de 3, 14, 15, 92, 65, 4. Y adicionalmente tenemos las constantes que reciben una expresión. Entonces, en este caso, el ejemplo es, tenemos una variable peso y una variable dólar, ambas que son flotantes. Al peso le asignamos un valor de 4.000, de 40.000, al dólar un valor de 9.116, y lo que vamos a almacenar en la constante en este caso es la división de peso entre dólar para obtener lo que sería la tasa representativa del mercado o la tasa de cambio. Entonces esta es una manera pues de mostrar las constantes. Vamos a hablar ahora entonces de los punteros. Los punteros son tipos de datos, bien podrían ser variables que referencian la posición de memoria de otra estructura, sea una variable, una constante, un arreglo.
o una estructura misma. Estos punteros, como acceden a la posición de memoria, pues vamos a ver cómo se declaran. Acá en la primera parte tenemos una estructura llamada vivienda. Asumamos que esa estructura ya la hemos declarado inicialmente, entonces existe, tiene tres tipos de datos. Entonces yo aquí creé una instancia llamada lugar 1 que tiene el primer tipo de dato como cadena de texto. Podemos inferir que es un tipo de dato llamado tipo de vivienda. Un segundo dato que dice, por ejemplo, 63, que puede ser el área, 63 metros cuadrados de tipo entero. Y un tercero que también es una cadena de texto, que sería la ciudad en la que está ubicado. Teniendo esto inicializado, entonces también vamos a crear un apuntador llamado ptr_vivienda. Como vemos, tiene el mismo tipo de dato, en este caso la estructura vivienda, que aquello a lo que queremos apuntar. Entonces, en la siguiente parte, vemos que ptr vivienda, ese apuntador, es igual a la posición en memoria en la que está lugar 1. Entonces, ahí ya estamos haciendo esa orientación, apuntando esa posición en memoria. Para acceder a los atributos de ese apuntador, usamos el operador flecha, que se escribe con un guión y con el signo mayor que, y área. Entonces, por ejemplo, acá me va a traer que el resultado será 63. Si en un punto dado nosotros cambiáramos al lugar 1, por ejemplo, el área, entonces al volver a traer ptr vivienda, entonces me traerá el nuevo resultado del área, porque pues está apuntando a la memoria y no algo que se quedó grabado allí como el tipo de la variable, como la variable en sí misma, el contenido de ella. Continuando, entonces vamos a mirar los punteros y su uso en los arreglos. Entonces los punteros permiten la asignación dinámica del tamaño de los arreglos. Resumiendo, por ejemplo, acá tenemos un puntero que estamos inicializando de tipo entero que se llamará tamaño. Bueno, tamaño. En este caso, este puntero tendrá y será el que dirá el tamaño del arreglo. Más adelante se le pedirá al usuario que ingrese la cantidad de registros que tendrá el arreglo. Y, por ejemplo, vemos acá esta variable de elementos, que es un nuevo arreglo de cadenas de caracteres que tendrá un tamaño n, que será pues esta asignación dinámica que se dio con el apuntador, y se complementará con la entrada de datos por parte del usuario. Entonces aquí paramos un poco y vamos a ver entonces esto en el código. Voy a crecer esto un poquito solamente y ya. Bueno, entonces aquí tenemos en esta primera parte, en este archivo structure.cpp, como ven, pues insisto, he manejado C++ para esto. En este programa lo que estamos creando es una estructura automóvil que tiene 4 atributos. El primero, una cadena de texto que será la marca make, una entero que será el modelo, una cadena de texto que será el tipo de motor y un entero también que será la cantidad de millas recorridas por el auto. Luego de esto yo inicialicé acá 3 instancias que serían myCar1, myCar2 y myCar3. Y lo que he hecho es asignarles con el operador punto los distintos tipos, los valores que tendrían cada uno de sus atributos. Entonces el primero es un Chevrolet de 1970 con motor V6 y 9700 millas o kilómetros según como se vea. El segundo es un Renault de 1998 de 1.5 litros de motor y de 5500 millas. Y el tercero es un Audi de 1984 con motor V8 turbo y de 1230. Entonces, luego de eso, aquí yo estoy creando un arreglo de estructuras, que es algo que podemos hacer. Al final las estructuras funcionarán como un tipo de variable personalizada, incluso. Así al comienzo la analogía con las clases. Pueden ser objetos. Lo que pasa es que hay ciertas diferencias tanto en el manejo de memoria como en las propiedades que conocemos de las clases. Luego, acá yo estoy creando una constante que es la cantidad de registros, de la posición. Luego yo estoy creando acá, guardando en un entero, el tamaño del arreglo. En este caso no usé una función para traer el tamaño, simplemente lo escribí, tamaño igual a 3. Y aquí, a través de este ciclo for, lo que estoy haciendo es imprimir cada uno de estos atributos de los autos que tenemos allí.
al final estoy imprimiendo también eh, el tamaño de cada uno de los objetos, pues, de cada uno de los carros en memoria. Entonces, la cantidad de bytes que tienen. Y al final de esto, estoy haciendo una suma que es del total de cada una de las millas, el total de las millas de todos los carros. Esto para mostrar que no solamente en la asignación como acá, sino también para acceder a los atributos estamos usando el operador punto. Entonces, dicho esto, yo voy aquí a crecer un poco esto y voy a ejecutar structure. Bueno, entonces como vemos acá ya se han ejecutado los tres, entonces detalles del auto 1 y su tamaño en memoria 64, el 2 y el 3, en todos los casos 64. Y el total de las millas. Bueno, acá quedó como raro el salto de línea, pero funciona perfectamente. En este segundo vamos a ver los apuntadores. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Acá vamos a ver que estamos creando una estructura que se llama región, su tipo será región, que tiene dos atributos, el país y el lenguaje. En este caso he creado entonces un objeto país, vean que aquí sí puse el igual correctamente, que tendrá los valores Colombia y es de español, el código ISO del español. Entonces acá lo que ya estoy haciendo es creando una nueva instancia de región que será este apuntador llamado ref país, y ref país pues apuntará a la posición de memoria de país 1. Así las cosas, entonces yo asigno acá a estas variables de tipo string C y D el país y el lenguaje a esa referencia de país. Bueno, no la asigno en realidad, bueno, sí, estoy leyéndola acá y la estoy asignando. Y al final la estoy imprimiendo. Entonces vamos a limpiar acá la consola y vamos a ejecutar pointers. Obviamente esto está precompilado. Entonces ahí nos dice el país declarado es Colombia y su idioma es español, que es exactamente lo que tenemos acá. Solamente para mirar cómo cambia esto. Vamos a poner acá Italia IT, guardamos, vamos a ejecutarlo acá, que compile. Listo, una vez que ha compilado entonces vamos acá, ejecutamos de nuevo, ya me sale el país declarado es Italia y su idioma es IT. Entonces ya esa es otra manera de hacer el cambio. Y finalmente vamos a mirar esta parte de los punteros en un arreglo. Voy a cerrar acá un momento la consola para mirar bien el código. Entonces, acá hemos estado creando varias cosas. Lo primero es que estamos creando un apuntador de tipo texto que se va a llamar países. De tipo texto va a ser acá porque como vamos a tener una entrada desde teclado, las entradas desde teclado se capturan como tipo texto. Más adelante la vamos a tener que transformar en tipo de dato entero para que pueda servir como tamaño. Luego declaramos una variable de tipo entero tamaño e imprimimos por pantalla que ingrese la cantidad de países a ingresar, es decir, aquí vamos a mirar el tamaño del arreglo. Luego, bueno, creamos esta variable temporal string stream y esta variable string entrada. Entonces aquí ya hacemos la captura, usamos getLine para hacer los parámetros de ingreso por teclado y asignar ese ingreso por teclado a la entrada. Fíjense que aquí string entrada, perdón, está capturando este apuntador de string países. Luego, pues lo que hacemos acá es un proceso en el que le asignamos entrada a este string stream y le asignamos ese string stream a tamaño para que ya se pueda convertir en un número entero. Luego entonces aquí creamos un nuevo arreglo que se va a llamar países, es un arreglo de cadenas de texto que va a tener un tamaño que es el que se ha definido por el teclado. Imprimiremos que se ingresen los detalles sobre los países y a través de un ciclo for que empezará en 0 irá hasta la longitud del tamaño con incrementos de 1. Vamos a pedirle al usuario, bueno, para el país 1 ingrese los detalles y así sucesivamente. Y de la misma manera, entonces pues aquí ya lo que vamos a hacer es imprimir esto. Vamos entonces a ver cómo funciona. Vamos a crear acá una nueva terminal. Y una vez que cargue, vamos a Array Pointers. Entonces aquí ya me dice, ingrese la cantidad de países a ingresar. Ahí hay una redundancia, pero bueno. Voy a ponerle que 5, entonces voy a poner que el país 0 va a ser Colombia, que el país 1 es Guatemala, que el país 2 va a ser, no sé, Nepal, que el país 3 va a ser Australia,
y que el país 4, bueno, en realidad el país 5 va a ser Japón. Listo. Entonces, una vez que he hecho eso, ahí no parece haber hecho mayor cosa más que pedir, pero vamos a crear un poco, a, a- a agrandar esto un poquito, y aquí se ve claramente. Aquí arriba está el ingreso de usuario y aquí los países ingresados son Colombia, Guatemala, Nepal, Australia y Japón. Entonces, de esta manera hemos usado esa asignación dinámica en memoria. De hecho, voy a volverlo a correr simplemente para mostrar. Voy a agregar dos países que van a ser Estados Unidos y Canadá. Y en este caso ahora el arreglo tiene dos países. Y de esa manera vemos cómo funciona esa asignación dinámica en memoria usando contadores. Bueno, esa ha sido básicamente la exposición. Espero que haya sido no solamente claro, sino que eventualmente sea de utilidad para alguien más. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Muchos éxitos.